Hola, ¿qué tal? Nuevamente estamos reunidos en este espacio Vive en Libertad, pues para hablar sobre temas de recuperación de adicciones, bienestar emocional, crianza positiva y todos estos temas que son de gran beneficio para toda la familia. Hoy en especial quisiera que compartiéramos un tema muy importante, es el nuevo contrato familiar, el regreso de nuestro familiar después de que estuvo internado en un proceso de rehabilitación. Y esto es sumamente importante porque no se trata de volver a como era antes. A veces se expresa o existe esta expresión de decir, es que yo solo quiero que las cosas sean como antes. Y no se trata de eso, lo que antes sucedía en casa no funcionaba. Se trata de construir una nueva normalidad. Y el construir esta nueva normalidad implica retos importantes, de los que ahorita vamos a platicar. Construir una nueva normalidad implica formar pilares importantes. Pilares que nos permitan transitar de un caos a una estabilidad. Y estos pilares pues están representados por los límites, los acuerdos y la comunicación. Mientras nuestro familiar estuvo en un entorno controlado, parecía que las cosas funcionaban. Es decir, a ellos les funciona la estructura. A una persona que está en un proceso de recuperación de cualquier situación de tipo de salud mental, la estructura es muy importante. Y digo salud mental porque recordemos que esta enfermedad de las adicciones es una enfermedad que tiene que ver con la salud mental. Es una enfermedad de tipo no solamente emocional, no solamente tiene que ver con el tema de las emociones, sino también con el tema de estructura cerebral y de neurotransmisores. Entonces, para alguien que está en un proceso de recuperación, es sumamente importante tener una estructura que se tiene que repetir en casa. Dentro de la clínica, esta estructura estaba formada por horarios, por acuerdos, por límites, y hoy hay que generar este puente de la institución a la casa, un puente que requiere una ingeniería precisa para no colapsar bajo la presión, sobre todo bajo la presión que requiere el adaptarse a una vida sin el consumo. Esto requiere nuevas estructuras, nuevas reglas, nuevos acuerdos, conceptos y una convivencia sana. Y esto pues lo vamos construyendo juntos en casa. La adicción desorganizó el hogar y ahora necesitamos reorganizar de nuevo el sistema familiar, porque acordémonos que la adicción cumplía un objetivo. Es decir, dentro de nuestro sistema familiar, la adicción tenía un rol, un papel, un juego específico. Y parte de este rol que tenía la adicción, o parte de esta función que tenía la adicción, pues era lograr un equilibrio familiar, un equilibrio que aunque era enfermo, pues era un equilibrio. Un equilibrio en donde todos adoptaron posturas, donde cada miembro de casa adoptó ciertos roles y posturas como la sobreprotección, el silencio, el enojo, pues para evitar que el sistema familiar colapsara ante el peso de la adicción. Sin embargo, existe una fuerte inercia del pasado. De pronto podemos caer en la tentación de regresar a las mismas estructuras de convivencia, antiguas posturas que por inercia pues nos acostumbramos, tanto el paciente como la familia, y aunque ya no se consume, estas posturas podrían estar y continuar presentes dentro del sistema familiar. Recordemos que durante la adicción tuvimos que desarrollar ciertas estrategias de supervivencia. Cada miembro en casa estuvo jugando un rol específico en el intento y en el deseo de sostener esta estructura. Para sobrevivir, pues algunos desarrollamos el rol de cuidador, ¿sí? Del codependiente que sostiene, que justifica, que rescata, que hipervigila, sobre todo pues a costa de la propia tranquilidad y paz personal. También está el héroe, el que busca compensar esta disfuncionalidad buscando traer soluciones al sistema. El rebelde, ¿no? El que expresa este malestar familiar, generalmente en este caso era el consumidor. Pero hubo en casa quien desarrolló otros roles, como el niño perdido, aislándose del sistema para ya no querer saber nada de los problemas, o el payasito, bufón payasito, que es aquel que busca sobrevivir a través de la risa, a través del humor, a través del sarcasmo, pues para esconder de esta manera la ansiedad o la depresión que genera pues esta situación familiar. El reto más grande hoy consiste en pasar de estos roles que estuvieron pues manteniendo esta situación tóxica en casa
a una estructura y a un triángulo de responsabilidad. Es decir, de este caos familiar, de este bucle tóxico, tenemos que pasar a algo que permanezca estable, que sea una estructura estable. Y no solamente estar como en este círculo vicioso, ¿no?, que tiende a ser muy agotador, en donde existe la parte que el policía que vigila, el salvador que encubre o la víctima que sufre. Tenemos que pasar de eso a una estabilidad familiar en donde hay responsabilidades fijas, consecuencias claras y también roles definidos. Y esto pues requiere trabajo. Esto no sucede de la noche a la mañana. A veces se sufre, generalmente se sufre en este proceso de reintegración porque a veces creemos equivocadamente que después de un tratamiento, el simple hecho de regresar mi familiar ya desintoxicado y con un inicio en un programa de recuperación, pues los problemas familiares se solucionaron. Y eso es un error. Tenemos que construir juntos la estabilidad familiar. Y digo juntos porque nos toca a todos, ¿no? Acordémonos que como codependientes muchas veces a través de nuestras conductas estuvimos prolongando la enfermedad. A través pues de cada una de estas acciones en donde se le encubría, en donde se prestaba dinero, en donde se mentía para encubrir ausencias familiares o laborales, o aceptando las conductas de manipulación. Y hoy tenemos que cambiar todos estos patrones de conducta hacia otras que fomenten la responsabilidad. Todas estas conductas tienen que ser sustituidas por conductas ahora que favorezcan la recuperación y que están ligadas con el permitirle a mi familiar ser responsable. Ahora él es responsable de sus actos, de sus decisiones, de sus equivocaciones, y él tendrá que enfrentar las consecuencias, inclusive de su pasado, que todavía hasta el momento esté lidiando con algunas de ellas. Ahora, mi postura como familiar, pues deberá consistir, sí, en ofrecer compañía, pero para asistir a grupos o para asistir a citas terapéuticas, priorizando siempre el autocuidado, a través de límites claros, límites que tienen que ser mantenidos y, aunque al inicio, pues todo límite genera incomodidad. Esto implica atreverme a soltar con amor la creencia de que como familiar yo puedo rescatarlo, yo puedo cambiarlo, yo puedo transformarlo. No, lo único que puedo hacer es trabajar como familiar en mi propia recuperación. Recuperación que inicia cuando acepto que soy impotente ante la vida de los demás. Yo no puedo hacer nada, yo no le puedo hacer la tarea a mi familiar. Cada uno tiene su propia tarea. Él, al salir de un tratamiento, de una clínica, pues ya tiene las bases, tiene las instrucciones, tiene la guía necesaria y sabe qué es lo que tiene que hacer para mantener pues esa recuperación alcanzada. A mí como familiar me toca también ver, pero por mi propia recuperación. Ya es tiempo de que los reflectores no estén centrados en él. Necesito aprender a voltear los reflectores hacia mí y trabajar con mi persona, aprendiendo a soltar al otro. Y para ello, pues es importante tener la claridad de los límites que quiero vivir en casa, ¿no? Los límites, recordemos que están relacionados con reglas. Los límites necesitamos construirlos, son fronteras familiares que necesitamos construirlos en conjunto. En el pasado, nuestros límites eran difusos, ¿no? Las paredes, imaginemos que estamos construyendo un muro, una pared, y las paredes eran de papel, se rompían fácilmente. Pues mi familiar, por su enfermedad, con su adicción, sobrepasaba estos límites e invadía mi espacio personal, mi tranquilidad personal, o al revés, yo como familiar invadía su espacio, ¿no? Buscando vigilar, buscando entrar en su intimidad, o bien construíamos límites rígidos, más parecido a muros de concreto en donde no hablamos, no nos tocamos, creamos una distancia afectiva impresionante, nos desconectamos y no tocamos ni hablamos sobre los problemas. Bueno, tenemos que pasar de estos dos modelos de límites a un modelo saludable que incluya, sí, un muro, pero con puertas. Un muro que permita protegerme y delimitar mi propio espacio, pero sin aislarme. Que pueda yo conectar con el otro sin invadir. No, en una situación en donde tenemos una responsabilidad compartida, fomentando el crecimiento y fomentando también la sanación personal. Esto es un trabajo que requiere, pues como lo hemos repetido, mucho esfuerzo, requiere acuerdos y requiere que lleguemos inclusive a presentarlos por escrito.
hay una herramienta terapéutica efectiva para este proceso de reintegración llamado contrato familiar. Son acuerdos que tenemos, a los cuales tenemos que llegar juntos e inclusive presentarlos por escrito. Los miembros de la familia, ¿quiénes? Pues los que sean necesarios, ¿verdad? A veces es solamente entre pareja, a veces es papá, mamá, el hijo que se reintegra a casa, todo dependiendo de tu situación y tu estructura familiar, pero todos los que estamos conviviendo bajo el mismo techo tenemos que llegar a estos acuerdos. Dentro de estos acuerdos es importante que toquemos temas puntuales que protegen la sobriedad y la recuperación de todos en casa, ¿no? Y estos temas puntuales pues tienen que ver con acuerdos económicos, transparencia económica. No necesito, a veces creemos que bueno, tenemos que confiar ciegamente ahora que él regresa y se reintegra a la familia. Pues la verdad es que la confianza se tiene que construir y se tiene que ganar y se tiene también que, vaya, no es una confianza ciega, son confianzas, damos pasos en la confianza, pero pasos firmes, ¿no? Y entonces estos acuerdos tienen que ver con cuestiones económicas, ¿no? Cómo se gasta el dinero, transparencia, ¿no? Claridad total de mis ingresos y de mis gastos también, independientemente del tipo de adicción, ¿verdad? Y no se diga si la adicción tenía que ver con el juego, con las apuestas. Generalmente cuando una persona sale de tratamiento, pues tiene muchas cosas pendientes que quedaron ahí, pues que son parte de tu pasado y ahora de tu presente. Y estos asuntos pendientes, muchos de ellos tienen que ver con deudas económicas. Entonces, como familia es importante, ahora que la persona se reintegra, pues pedir esta transparencia económica. También llegar a acuerdos que tengan que ver con privacidad y con horarios, ¿no? ¿Cuáles son las horas que vamos a fijar en casa? ¿Cómo van a ser estos horarios? No solamente para temas de comida, sino también de descanso, de recreación, de sueño, ¿no? Todo esto, entre más claro esté, reduce el desgaste emocional y la irritabilidad. Dentro de estos acuerdos también tiene que estar muy claro y definido cuál es el compromiso para continuar trabajando en tu persona, ¿no? Trabajando todos juntos como familia, pero también de manera individual. Tenemos que mantener activa la red de apoyo, no solo para el dependiente, sino también para el codependiente. Y dentro de estos estatutos, pues hay algunos que no son negociables, ¿no? Como el tema de uso de sustancias en casa. Tanto dependiente como codependiente, este tema pues obviamente es uno de los objetivos principales o el objetivo principal del cual se derivan muchos otros en el proceso de recuperación, por lo cual el antidoping es parte de este proceso. Y pues hay que no tener miedo al momento de solicitarlo o inclusive de llevar a mi familiar y de aplicarlo, pero con tranquilidad, con paz. Es bien importante saber comunicar estos acuerdos, evitando los juicios, ¿no? Hay algunas herramientas básicas en esta comunicación asertiva, pues para no detonar, para que los límites no se conviertan en un conflicto. Entonces necesito dentro de mi comunicación resaltar las conductas evitando los juicios. Y por ejemplo, noté que llegaste tarde, ¿verdad? He notado que últimamente te estás durmiendo después de la hora acordada. Entonces, esto es importante trabajarlo, ¿verdad? Porque generalmente se acostumbra a usar una comunicación un poco asertiva y tú siempre eres un irresponsable, tú siempre, no. Tenemos que evitar generalizaciones, evitar el siempre o el nunca y empezar a trabajar con esta comunicación hablando de los hechos puntuales y observables y de cómo me hace sentir a mí en lo personal. También es importante que los límites se expliquen antes de aplicarlos. Por ejemplo, aquí, al menos dentro de la institución en Centro La Rosa, antes del ingreso, ellos tienen claro cuáles son las reglas que rigen la conducta y el comportamiento al interior del establecimiento. En casa es igual. Tenemos que explicar, ahora sí que con previo aviso, ¿no? Cuáles son estos límites de lo que ya no se está dispuesto a permitirse en casa y cuáles serán las consecuencias si se violan estos límites, ¿no? Pero desde una explicación asertiva, con un tono firme, pero no confrontativo. De tal manera que sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Es importante evitar como una aplicación sorpresiva de un límite porque eso genera por lo general una resistencia y rebeldía alrededor. No, hay que mantener la calma, mantener la tranquilidad, pero al mismo tiempo transmitiendo seguridad, firmando juntos un contrato
en donde todos tenemos claro las partes que a cada uno nos competen. Y como en todo contrato, pues siempre están las declaraciones de ambas partes, ¿verdad? Lo que declara una parte y lo que declara otra parte. Dentro de estos establecimientos de acuerdo, pues hay algunas conductas que tenemos que evitar, ¿verdad? Porque son conductas que generan riesgo y fracturan de nuevo el equilibrio familiar. Es importante evitar dar ultimátum desde el enojo, porque cuando me enojo está la furia, está el impulso, y generalmente utilizamos inapropiadamente el lenguaje y esto debilita toda autoridad. También a veces estos ultimátum no estamos dispuestos a llevarlos a cabo, no se sostienen, no se cumplen y esto pues genera un debilitamiento de toda la estructura. O son medidas desesperadas, invasivas, como registrar habitaciones, no sé, de pronto revisar los teléfonos, estar invadiendo la privacidad. No se trata tampoco de eso. Sí es importante, pero a través de un acuerdo decir, oye, bueno, yo necesito que tú me muestres, ¿no? Que me muestres tu habitación, no sé, cada 15 días, o que me muestres tus gastos, me muestres tu celular, tus mensajes. Es válido siempre y cuando estén dentro del acuerdo y no se llegue a realizar esta medida invasiva y desesperada. Es importante también evitar caer en estas conductas antiguas, ¿no? De los castigos emocionales, en donde te dejo de hablar y vuelvo a construir mi muro, mi barrera. No, tenemos que aprender a lidiar con la situación, con el enojo, con el estrés, porque sí, la reintegración de un familiar genera todo esto en el sistema. Hay muchas conductas que se tienen todavía que trabajar. Como comentábamos, la recuperación apenas inicia y es un trabajo arduo, es un trabajo que va a llevar esfuerzo. Y este trabajo es importante realizarlo pues acompañado de tus acompañantes terapéuticos, de tus guías, de tus consejeros en adicciones, de tus terapeutas, y juntos ir de nuevo regulando el sistema nervioso familiar. Porque cuando todos somos parte de un sistema, es como si todos conformáramos un solo órgano, ¿no? Y igual que como en el individuo, de pronto hay sistemas nerviosos desregulados, ¿verdad? La familia está en crisis, la familia se desregula o la familia puede de nuevo vibrar en una armonía, en una calma. Y esta calma familiar se da en un trabajo en conjunto, es decir, estamos co-regulándonos biológicamente. El cuerpo del paciente lee las señales de la familia, lee cuando hay ansiedad, cuando hay hipervigilancia, cuando hay... El sistema nervioso del paciente también se desregula cuando él observa a su alrededor pues estas inquietudes, ¿no? Y entonces pues hay que trabajar juntos, familia, paciente, trabajar juntos para lograr esta armonía. Desarrollar estrategias que tengan que ver inclusive con hacer pausas, con dame tiempo, necesito un poco de espacio, pero desde un diálogo racional. A ver, en este momento no puedo discutir esta situación porque me siento alterado, me siento intranquilo, necesito mi espacio. Recuperar de nuevo la calma, la tranquilidad, hasta estar listos para dialogar la situación que se quiera aclarar. Tenemos que trabajar como familia para pasar del castigo emocional a la consecuencia natural proactiva. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos esto? Pues en el pasado hubo conductas que favorecieron los castigos emocionales, conductas que nacieron de la frustración y del miedo, que estuvieron enfocadas hacia atacar a la persona, eres un mentiroso, tú no tienes remedio, y que el resultado pues eran resentimiento, vergüenza, rebeldía. Todo esto ahora tiene que ser transformado, ¿no? Y ahora tenemos que pasar de un castigo a una consecuencia natural de los actos que surjan de los acuerdos previos en la familia, que su enfoque sea precisamente mantener el equilibrio familiar. Rompiste una regla de la cual ya habíamos acordado y la consecuencia es esta, ¿no? Y que el resultado pues sea precisamente la responsabilidad, sí, evitando enojos y desgastes emocionales innecesarios. Mientras ellos estuvieron dentro de la institución, o al menos en Centro La Rosa, ellos estuvieron sometidos a una serie de reglas y normas de conducta que aceptaron desde un inicio llevarlas a cabo. Y la falta de estas normas ameritaba consecuencias, sanciones.
sanciones que tenían que ver con préstamos de servicios a la comunidad de pacientes de sus compañeros que estaban también internados. Entonces, hoy toca como familia establecer estos acuerdos y ver cuáles van a ser las sanciones o consecuencias de los actos para fomentar el crecimiento, la autonomía y la responsabilidad. Es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que se construye juntos, que no se trata solamente del que regresa a casa, ahora él es responsable de que todo funcione bien y como él ya cambió, ahora todos somos más felices. No, eso es una mentira, ese es un engaño. Tenemos que trabajar juntos porque la enfermedad fue de todos. Todos estuvieron inmersos en esta dinámica disfuncional. En uno se manifestó a través del consumo, en otro se manifestó a través del control y a través de la codependencia. Entonces, somos corresponsables ahora también de la sanación familiar. Y este proceso familiar pues lleva su propio cauce, ¿no? Las primeras semanas son semanas complicadas, con alto nivel de estrés, con de pronto tenemos que observar el contrato de forma muy rígida, no porque tenemos miedo, no queremos volver a lo anterior, pero conforme va avanzando el tiempo, empieza a aparecer un proceso de transición en donde inclusive puede el contrato llegar a tener ciertos puntos que sean flexibles, ¿no? Que sean ganados del resultado del cumplimiento de acuerdos. No sé, se me ocurre de pronto la extensión del horario, ¿no? A lo mejor al principio tiene que ser muy rígido y conforme la persona va demostrando que llega bien, que llega sobrio, que cumple a sus horas, a los acuerdos establecidos, pues podría yo entonces empezar a ser más flexible y extenderle un poco el horario. Por poner un ejemplo entre muchos otros. Tal vez al inicio la persona no tiene acceso al vehículo familiar y yo lo llevo y lo traigo, ¿no? Y conforme va creciendo en responsabilidad, pues puede acceder también más a estas como pues privilegios familiares. Hasta que lleguemos a una etapa, ¿no? Generalmente a los 6, 12 meses, en donde ya se logra un mantenimiento y donde las cosas empiezan a fluir de manera más natural. Y ya el rol de la familia es simplemente acompañar, ¿no? Entonces, aquí ya nos habla que el paciente ha ido desarrollando su propia estructura y que cada vez requiere menos monitoreo. No, al principio sí, este monitoreo tiene que ser muy rígido. Si sintetizamos todo esto, podemos hablar de que juntos tenemos que construir de nuevo, pues, la tranquilidad de nuestro hogar, que está basado por pilares importantes, conformado pues el techo, que tiene que ver con el autocuidado, la salud mental, la familia, el hogar tiene que ser un refugio seguro, ¿no? Que nos proteja del estrés y de las recaídas. Tiene que tener puertas y ventanas, ¿no? que permita, que vendrían a ser representadas por la comunicación asertiva, un diálogo centrado en las conductas observadas y respetando también pues la autoestima personal. Los muros, las paredes, las columnas, pues son las reglas claras y los aspectos no negociables. Y los cimientos, pues que vienen siendo la comprensión, la educación y la comprensión, entendiendo que la adicción, pues es una enfermedad en donde, pues es una enfermedad sistémica en donde necesito eliminar la culpa y la vergüenza. Aquí no hay culpables, no hay víctimas y culpables, no. Ha sido una enfermedad sistémica, cada uno tomó un propio rol, en cada uno se manifestó de forma diferente y hoy mis cimientos están relacionados pues con esta comprensión de que juntos tenemos que trabajar por esta recuperación familiar. Juntos tenemos que reconstruir la confianza. Aprender a convivir de nuevo es un trabajo profundo, a veces puede ser incómodo, pero cuando empiezo a cambiar la vigilancia por una estructura, cuando empiezo a cambiar los gritos por límites claros y los sacrificios por el autocuidado, pues estaré trabajando y estaré construyendo un entorno saludable en donde la sobriedad y el amor pues pueden florecer. Entonces, pues ánimo en este proceso, no estás solo, tienes tu red de apoyo, tienes tus terapeutas, tienes tus grupos. Te invito a utilizar cada uno de los recursos de la recuperación porque sí, es una enfermedad compleja que requiere un abordaje integral y que cada recurso de recuperación tiene su función y su finalidad. Así que pues ánimo, espero que les haya servido esta información y bueno, y si el contenido de este video te sirvió, te invito a que lo compartas, que le des like, que te suscribas para que puedas estar al tanto de todos estos materiales relacionados con la recuperación.
pero sobre todo sí es muy importante que lo compartas con algún conocido, con familiares, porque pues nadie estamos exentos en algún momento de poder necesitar este tipo de herramientas. Así que pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente.